Muy buenos días. Bienvenidos a este canal para pensar y dar una mirada diferente, denominado Por un cambio cultural hacia la libertad. Nuestro valor fundamental es la libertad, y es por eso que me pareció oportuno dedicar el primer capítulo a lo que fue el ataque más directo y salvaje que enfrentó la humanidad en contra de la vida, la salud y la libertad. La pandemia COVID tomó a la humanidad por sorpresa y derivó en el ataque más feroz contra la libertad del individuo, como nunca antes se había visto. Y ese ataque se concretó en la imposición a la fuerza de medidas sanitarias por parte del Estado, vía leyes, decretos y protocolos. El Estado se colocó una vez más en una situación paternalista y por nuestro bien decretó ciertas medidas, como lo fueron el distanciamiento social, aforos, tapabocas, encierros, cuarentenas, cierre de comercios, cierre de fronteras, entre otras medidas. Hoy, el tiempo nos pide una reflexión y todos nosotros debemos aprender de lo ocurrido. Ese mismo tiempo es el que nos permite hoy mirar y analizar las cosas despojado de todo miedo y de todo pánico. Una mirada comprensiva, humana y madura, con la idea fundamental de que los errores no se vuelvan a cometer y hacer la pregunta impostergable que hoy nos debemos hacer. ¿Valió la pena? ¿Pudimos hacerlo mejor? La primera reflexión que me viene a la mente es que nunca es bueno atacar la libertad de las personas, puesto a que cuando eso ocurre, se provocan otros innumerables daños y consecuencias que no se ven y que son aún más graves que las soluciones que se pretenden implementar. Y el ataque a la libertad no estuvo justificado, aun cuando nos digan que el fin de ese ataque se sustentaba en el cuidado y protección que desde arriba se nos pretendía dispensar, con ese latiguillo permanente de que el Estado nos cuida. La pregunta obligada que debemos hacernos hoy es: ¿qué tan cierto es que el Estado cuidó nuestra salud durante la pandemia? En ese sentido, siendo que es un imposible cuidar a todo el mundo, ¿a quiénes cuidó y a quiénes desprotegió? ¿Por qué cuidó más a unos que a otros? ¿Cuáles fueron sus criterios para hacerlo? ¿Cuál fue la evidencia que en nombre de la protección los llevó a cuidar a algunos más que otros? Para poder brindar una respuesta a la pregunta del ¿valió la pena?, debemos partir de datos objetivos y estadísticos. Y en ese sentido, es de vital importancia saber que los números finales de la pandemia COVID indican que la tasa de letalidad en relación a la población mundial fue de 0,084. Es decir, que el 99,91% de la humanidad no se contagió o sobrevivió al virus. Asimismo, un 8,4% de la población mundial tuvo COVID, lo que determina que el 92% de la población no se contagió, y de los contagiados fallecieron el 0,99%, es decir, el 99,1% sobrevivió al virus. Estos datos son prácticamente los mismos que las tasas de la gripe estacional, y hoy es necesario saberlo. Recuerden estos porcentajes, porque es muy importante para valorar la pertinencia y oportunidad de las medidas y los efectos que provocaron. Los gobiernos de todo el mundo impusieron un duro confinamiento sobre la base que nos estaban protegiendo nuestra salud, nuestro bienestar. Pero, ¿era realmente así? Conforme lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la define como: la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Las medidas que se implementaron no respetaron esa definición, pues lo único que se intentó, todo estaba dirigido a una sola cosa: evitar que algunas personas se contagiaran de una sola enfermedad, de una sola afección, el COVID. Y con ello se resignó el bienestar mental. Hoy estudios determinan que el aislamiento social ha impactado de forma significativa en la salud mental, tanto durante como después del brote, enmarcadas en trastornos mentales con alto impacto en la salud, generando un brote o epidemia de trastornos mentales. Se resignó el bienestar social, porque se prohibieron las reuniones presenciales, las salidas, eventos, etc. Y se ignoró el bienestar físico, porque se prohibió incluso la actividad física, otrora tan recomendada por los médicos a lo largo y a lo ancho del planeta. El sacrificio contra un virus, contra una sola afección,
no puede derivar en la afección integral en la salud de la persona, como lo son su salud mental, social y física. ¿De qué forma se está cuidando a la población cuando para evitar una sola afección se descuida por completo todo el bienestar de un ser humano? Yo me pregunto, ¿qué forma de cuidado son esas? La libertad individual no se puede conciliar nunca con la supremacía de un solo objetivo, al cual debe subordinarse completa y permanentemente la sociedad entera. Y eso fue lo que sucedió durante la pandemia. La población toda entregó su libertad a la supremacía de un objetivo único: evitar el contagio y la muerte de COVID-19, ignorando olímpicamente todos los enormes daños a la salud y la vida que ocasionó tal conducta. En vista a los números estadísticos y a la tasa de letalidad del virus, nada de todo esto tuvo razón de ser. Los datos objetivos son indicadores de que no se trató de una emergencia sanitaria, ni de una situación excepcional que amerite el ataque a la libertad de manera tan furibunda a la gente. Se infundió pánico y miedo a la población, que fueron completamente injustificados. Los muertos se contaban por segundos, y estos datos e información estaban disponibles cuando se tomaron las medidas. Incluso los datos que yo les refería al principio eran aún más bajos en el 2020, cuando estas medidas se implementaron. Producto del pánico, nuestros representantes decidieron que la mejor respuesta que podía dar era hacer el intento de reducir estos riesgos constantes para la vida y la salud a cero. Esto en un ejemplo sería como que para llevar a cero las muertes en accidentes de tránsito se supriman los automóviles. Y el mismo ejemplo lo podemos replicar para aquellas actividades en las que constantemente arriesgamos la vida y la salud. Las medidas que se impusieron para llevar a cero los contagios y muertes tuvieron un costo inmenso, enorme. Se arruinó la economía del país, las de la familia y las empresas. Se arruinó el sector privado productivo, provocando el cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo, desempleo, gente en seguro de desempleo como nunca antes se había visto. Es decir, se generó un círculo de pobreza y miseria. Personas que perdieron completamente su ingreso, que no pudieron salir a vender sus servicios, changadores, que no tenían a nadie que los contratara. A la ruina económica se le sumó la afección mental de las personas, generando angustia, depresiones, traumas y trastornos que llevaron en muchos casos al suicidio, que lógicamente aumentó. Se pretendió eliminar la pandemia por un virus y se terminó generando una pandemia de trastornos mentales, que por supuesto duran hasta el día de hoy y que seguirán por mucho tiempo. Se arruinó la salud física de muchas personas, que ya no pudieron ejercitarse y que era vital para su vida y salud hacerlo. Se arruinó la salud social al prohibirse reuniones familiares con amigos, salir al parque con sus hijos, casarse, ir a la iglesia, etc. La falta de interacción social afectó negativamente la cohesión social y las relaciones personales en la sociedad. Se incurrió en omisión de asistencia cuando no se atendió en tiempo y forma a los enfermos que padecían otra enfermedad que no era COVID. Y se perjudicó su salud cuando se postergaron miles y miles de operaciones para adelante que debían hacerse en tiempo y forma, porque la gravedad de la patología así lo requería. Por supuesto, muchos de ellos murieron y otros de ellos se agravaron en su salud. Se distorsionó por completo la atención hacia el paciente mediante una atención a distancia, online o por teléfono, alejando al paciente del médico en ese vínculo personal que siempre debe tener la medicina con la gente, ¿no? En esa humanidad. Lo que significó una atención deficiente y en muchos casos una negligencia o mala praxis que agravó la salud de la persona. Se dañó la salud cultural y educacional, por llamarlo de alguna manera, cuando se suspendieron los cursos, cuando se suspendió la educación, con un impacto nefasto en el aprendizaje y desarrollo de los niños y adolescentes, lo que sin duda tendrá un impacto futuro en su desarrollo personal. Muchas personas intentaron decir todas estas cosas y fueron perseguidos por el sistema y en algunos países hasta fueron arrestados. Insisto, los datos estadísticos nos reflejaron que el 99,1% sobrevivió al virus.
Y entonces aquí yo te pregunto, a ti que me estás escuchando, ¿no tienes la sensación de que se fue demasiado lejos? El intento por preservar algunas vidas a costa de perjudicárselas a todos los demás es indudablemente exagerado. El enfoque estuvo únicamente en el virus COVID y se produjo un deterioro general en el bienestar y la salud de la sociedad, con lo cual es evidente, por lo menos para mí, que los costos superaron con creces los beneficios, que el remedio terminó siendo peor que la enfermedad y que la justicia social sanitaria que pretendió imponer el Estado no funcionó adecuadamente. La intervención del gobierno fue completamente desacertada porque en pro de cuidar a algunos, desprotegió a muchos otros. Y esta no es una forma de cuidado integral de la población. No se puede restringir la libertad de un individuo en base a potencialidades, es decir, a la posibilidad de que eventualmente pudiera contagiar un virus a otra persona, puesto que a partir de allí entramos en un sinnúmero de arbitrariedades. Los protocolos que se impusieron en todas las actividades comerciales y sociales son un claro ejemplo de esta arbitrariedad. Protocolos que eran administrativos, pero que eran aplicados con fuerza de ley. Acá, en este momento, charlando con ustedes, me viene a la mente la mirada del argentino Zanotti, quien en un diálogo imaginario con un científico, promotor de las cuarentenas, realiza un sinnúmero de preguntas retóricas de difícil respuesta. En uno de esos diálogos imaginarios, Zanotti le pregunta al científico, ¿pensó usted en la cuestión económica? El científico le responde, no, porque primero está la vida. A lo que responden, disculpe doctor, pero creo que usted de economía mucho no entiende, porque la economía está al servicio de que precisamente la gente no se muera de hambre, frío, inanición, falta de higiene, etc. Lo que quiere decir el autor es que arruinar la economía de una persona jamás va a ser una forma de cuidar su salud, puesto a que su salud, su vida y su economía van de la mano. No se puede escindir una de otra, van juntas. En relación al tema de la agresión sobre derecho de terceros, la realidad es que incluso cuando podamos suponer que hay una agresión en la transmisión involuntaria de un virus potencialmente letal, la realidad es que hace mucho tiempo que las sociedades conviven y toleran el inevitable contagio de ciertas enfermedades como gripe, neumonía, bronquitis, angina, etc., excepto que cubramos a todos los seres humanos de un traje espacial obligatorio. Convivimos socialmente con virus y nos contagiamos y nos inmunizamos y nos volvemos fuertes. Y el COVID terminó siendo otro de esos tantos virus. La cuestión pasa entonces por un correcto balance entre la protección del derecho a la vida y otros derechos fundamentales. Así se presenta un dilema con estas restricciones cuando un padre de familia que perdió su trabajo y no tiene ingresos debe elegir entre cumplir con la cuarentena obligatoria y por tanto dejar de alimentar a su familia o incumplir el mandato oficial. Frente a esta disyuntiva, ¿quién estaría de acuerdo, quién no estaría de acuerdo en la desobediencia? ¿Quién no entendería que está justificada entonces que ese padre salga a proveerse el sustento y alimentar a sus hijos? ¿Verdad? ¿Quién podría discutir esa situación? ¿No? Cuando lo único que pide esa persona, esa madre o ese padre, es que se respeten sus derechos y libertades fundamentales, como la libertad de trabajar, de circular, o más crucialmente su derecho a la vida. La realidad es que a nosotros no se nos puede tratar como ingenuos e incapaces. Las personas no quieren morir intencionalmente o contagiarse a propósito de un virus. Su instinto de supervivencia le impide poner en riesgo su vida a propósito, y mucho más la de su descendencia. Por ende, si a pesar de la recomendación gubernamental una persona decide salir, es porque o bien piensa que el virus no es tan mortal y no le teme, o bien porque valora otros derechos más básicos como tener un ingreso para comer,
o no arruinarse económicamente, darle comer a sus hijos, y prefiere contagiarse o asumir el riesgo de que todo lo anterior suceda, o porque valora más su salud física y mental, y en su escala de valores es más importante asumir el riesgo de contagiarse a perderlo todo. Es más importante asumir el riesgo a contagiarse a no poder tener un plato de comida. Es más importante asumir el riesgo a contagiarse a su necesaria actividad física y mental. Son cuestiones de decisiones de preferencia en libertad. Entonces, teniendo en cuenta esto, si al salir a la calle se encuentra con otra persona, es porque éstas en algún punto coinciden en la escala de valores. Y por las razones que fueran, ambos decidieron asumir los mismos riesgos y no le importó contagiarse. Entendieron, dentro del ejercicio de su libertad, que sus derechos más básicos y fundamentales los impulsaba a ese riesgo. ¿Dónde está aquí la agresión del contagio del que todos hablaron? Pues en esta situación, el que tuviera temor de salir no lo hace y listo, se respeta su temor, su pánico, su miedo, decide no contagiarse, le tiene más miedo al virus, por ejemplo, que a tener ingresos, a trabajar o a cualquier otra cuestión. Esa persona tiene todo el derecho a resguardarse. Y quienes quisieran salir y asumir el riesgo en el ejercicio de su libertad, podrían hacerlo, porque tienen otras necesidades más básicas que va a afectar su salud mucho más que el virus. En el caso de todos los otros virus, incluso más mortales que el COVID, las personas actuamos de esta manera y vivimos sin cuarentenas, sin distanciamiento ni aforos. Vivimos sin estar encerrados, salimos al sol y nos inmunizamos. Nos hacemos cada vez más fuertes. Y como la generalidad de los casos las personas no quieren morir, serán ellos los que tomarán sus propios recaudos, sin necesidad de un Estado que nos obliga a hacer lo que no queremos o que nos impone prohibiciones en contra de nuestra voluntad. Es claro que si yo creo que hay una pandemia que me puede matar y veo gente muriendo en la calle, veo una situación de virus mortales pandémicas como nos contaban mediante los medios de comunicación, yo mismo decido no salir de casa. Yo mismo tomo todos los recaudos para mí y para mi familia. Yo mismo utilizo todos los recursos para cuidarme, sin necesidad de que el Estado me lo diga y sin necesidad de que me planifique ni me prohíba. Yo puedo cuidarme solo. Este enfoque no restringiría la libertad de nadie. No dañaría la economía más de lo que la dañaría la propia pandemia. Y no se observaría ninguna concentración del poder político. No estaríamos ante ninguna arbitrariedad, sino ante sugerencias y recomendaciones que luego el hombre y el ser humano en su leal saber y entender cumplirá o no de acuerdo al ejercicio de su libertad y sus necesidades básicas. Obviamente, el Estado sí podría actuar frente a un acto deliberado e intencional de ataque y contagio, tal como lo haría en cualquier orden penal, pero allí estaría juzgando una conducta particular y no como se hizo prohibiendo a nivel general. Pero siguiendo el enfoque de cuidar la libertad, todos tendrían la libertad de salir de sus casas, trabajar, viajar y cada uno sería responsable de sí mismo, evitando caer en el camino de servidumbre, como decía Hayek. Mi postura frente a la pandemia estuvo guiada en todo momento por el sentido común, y ello comprende una mirada a mi realidad circundante, a las experiencias y observaciones cotidianas y, por supuesto, en el estudio de conocimientos técnicos y especializados que en la generalidad de los casos fueron censurados. Allí me di cuenta de ciertas inconsistencias que chocaban contra toda lógica y que eran muy difíciles de explicar.
Es decir, no me basé únicamente en el convencimiento de que arruinar la economía de un país y la personal y familiar de una persona, que destrozar la educación, la salud y el bienestar general de la población no era el camino, porque me di cuenta que el daño se estaba provocando, un daño mayor al que se pretendía evitar, sino también por haber sido testigo de hechos que eran muy difíciles de explicar, como dije anteriormente, y que me dio a entender que se trataba más de medidas de tinte político que sanitarias. Y paso a detallar solo algunas de estas incoherencias. La primera, las marchas y eventos y elecciones. Me explico. Mientras todos estábamos inundados por el miedo, la incertidumbre, el pánico, encerrados en nuestras casas, con todo tipo de prohibiciones y todo tipo de necesidades, frente a toda esa dura realidad, el día 25 de septiembre de 2020, se permite en Montevideo la realización de la Marcha por la Diversidad, en la que concurrieron miles de personas violando todas las medidas impuestas a toda la población. El día 27 de septiembre de 2020, miles de personas salen de sus casas y concurren a votar en las elecciones departamentales, en plena pandemia. Luego, miles de personas en todo el Uruguay salieron a festejar en las calles, poniéndonos en riesgo a todos y violando todas las medidas. El día 8 de marzo del 2021 se celebra la marcha feminista 8M, en la que asistieron miles de personas. Nuevamente, violando todas las medidas y poniéndonos en riesgo a todos. La empresa finlandesa UPM2, nunca vio alterado su cronograma de obras durante la pandemia. Nunca se paralizaron sus trabajos. Se realizaron espectáculos musicales en la Rambla de Montevideo. Recuerdo uno en el que intervino Gustavo Cordera, por ejemplo, si mal no recuerdo. Entonces, basta solo una de estas marchas eran suficientes para tirar abajo todo el fundamento de las medidas, todo. Y nosotros no nos dimos cuenta. Segundo punto de mi sentido común, la prohibición de autopsias. ¿Cómo se pudo afirmar que la muerte de una persona era causada por el COVID si no se hacían autopsias? ¿Por qué no se permitieron? ¿Y por qué todos los fallecidos se atribuían al COVID sin saber a ciencia cierta la causa de muerte, que solo se puede verificar con una autopsia? Y en las pocas autopsias que médicos valientes hicieron, no encontraron ningún rastro del virus. Y sin embargo a esa persona se le había catalogado por muerte de COVID. El tema de las autopsias fue un tema clave en mi pensar y una de las contradicciones más grandes que yo entendí del COVID y de las medidas que se adoptaron. Luego, como tercer punto, a nivel comparativo, pude recabar información de países como Suecia y Bélgica, que evitaron destruir la economía y la salud de sus ciudadanos sin suprimir libertades básicas. Y comprobé que funcionaron de maravilla. Eso me confirmó que el encierro no era el camino para combatir un virus, que eso no tenía ningún efecto, sino que más bien lo que se lograba era un daño inmenso e irreparable a la población. Hasta el día de hoy no existen registros en la humanidad que digan que para evitar la propagación de un virus hay que encerrar a personas sanas, jóvenes. ¿Qué criterios científicos y epidemiológicos se aplicaron? ¿Por qué no se priorizó la producción natural de anticuerpos en la población no vulnerable, privilegiando la inmunidad adquirida mediante vacunas? Mi intuición me indicaba que la peor manera de atacar una pandemia era encerrarse, pues necesitábamos un sistema inmunitario fuerte, y el encierro, y el tapabocas, y el distanciamiento lo debilitaba. ¿Cuáles fueron las evidencias para desalentar las prácticas que optimizan las defensas del individuo y de la comunidad, como la actividad física, la permanencia al aire, el sol, como forma de combatir el virus? Nada me cuadraba.
Cuarto punto, el absurdo de los protocolos. El Estado, con esta actitud paternalista, o podríamos llamarla arbitraria, y con la excusa del que nos cuidaba, inundó de protocolos todas las actividades del ser humano, todas, hasta la concurrencia a las iglesias. ¿Hay algo más invasivo por parte del Estado hacia el individuo? Y no solo eso, a poco de dar lectura a esos protocolos, advertí la inconsistencia e incoherencia de algunas recomendaciones que hoy verdaderamente son motivo de risa. Se distinguían en una fiesta entre inmunizados y los sin vacunación o mixtos, para separarlos. Se sugería un máximo de 7 horas del evento, y yo me preguntaba, ¿después de las 7 horas el virus no contagia más? ¿El virus se va a dormir? Se recomendaba en un restaurante estar sentados y no parados. Sentados no contagia, parados sí. Solo en los eventos en donde había bailes, solo podían bailar los inmunizados. Y un sinnúmero de sandeces que me llevaría horas poder relatarles. El quinto punto, el uso del barbijo. Quizá no todo el mundo sepa, pero lo que usaba la enorme mayoría de la población no era un barbijo. Un barbijo debe tener ciertas particularidades y condiciones que la propia Organización Mundial de la Salud lo establece. Es una capa interna de material absorbente, como el algodón, una capa intermedia de material no tejido, como el polipropileno, y una capa exterior de material no absorbente, como el poliéster, una mezcla de poliéster. ¿Alguien usó uno de estos? La población común. La mayoría de la gente usó un pedazo de tela cualquiera, hasta un tul, que no protegió más que una fracción de los verdaderos barbijos. La circulación del virus sería mucho menor si en lugar de usar sucios tapabocas de tela común, todos usásemos barbijos bien confeccionados, era lógico. ¿No debería ser obligatorio usar esos barbijos si queremos reducir la circulación del virus realmente? ¿Por qué, si es tan catastrófico todo, no se obligó a usar el barbijo que realmente correspondía? Yo imagino la respuesta, y la respuesta está en un tema de costos. El costo de estos barbijos, los que corresponden, son caros, muy caros. Y no se podía obligar a la gente a cargar con este costo. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero si eso era así, ¿por qué si se puede forzar a fundir millones de empresas, destruir millones de trabajos, meses de escuela, proyectos de vida, pero no se puede obligar a las personas que usen el barbijo, que realmente reduce la transmisión del virus? Mientras tanto, el uso de la tela en la boca, aunque no proteja tanto como el barbijo, sí es un símbolo de quien lo porta. Cuestiones absurdas, como tapabocas dentro de un vehículo, con una persona solo manejando, o con su familia. O gente con tapabocas andando en bici, priorizando respirar un barbijo sucio y tóxico a que aire puro. Gente haciendo deporte con un barbijo, priorizando respirar mal. Sexto punto, el distanciamiento, que en muchos lugares obviamente no se cumplía, es imposible de cumplir. 2 metros de distancia nos decían. ¿Sobre qué base científica? ¿Por qué 2 metros y no 2,5 metros? ¿O 1,5 metros o 3? Las reglas estrictas de distanciamiento social a miembros de la misma familia en espacios públicos, aunque luego regresen a su casa y vivan todos juntos. Aerolíneas que implementaron medidas de distanciamiento social en el avión, dejando asientos vacíos, pero permitiendo que los pasajeros se amontonaran durante el embarque y el desembarque. Contradicciones. Se cerraron parques y áreas de juego para niños, limitando las oportunidades para el ejercicio del juego al aire libre, a pesar de que la evidencia nos decía de que los niños tienen un riesgo bajo de enfermedad grave por COVID-19 y que los espacios al aire libre son más seguros. Frente a todo esto, la pregunta es inevitable. La pregunta que te hago a ti en esta charla: ¿valió la pena? Frente a un virus que tuvo una tasa de mortalidad del 0,08%, con una población que sobrevivió y no se contagió de un 99,9%,
Bien vale cuestionarse si el manejo de la pandemia por parte del gobierno fue acertada, si no se terminó generando más dificultades de las que se pretendían evitar. En definitiva, si no fue peor el remedio a la enfermedad. Vale la pena preguntarse si combatir un solo virus, que terminó siendo como una gripe estacional, justificaba arruinar la economía de una familia. Si valió la pena perseguir y encerrar a las personas que salían de sus casas a trabajar para conseguir el pan para ellos y el de sus hijos, su sustento, porque si no se morían de hambre. Vale la pena preguntarse si la quiebra de empresas o los descalabros financieros es una solución para combatir una pandemia. O en todo caso, bien vale preguntarse si arruinar la salud mental y física a la población es justificativo para combatir un solo virus, sustituyendo una pandemia por otra, la pandemia de los brotes endémicos psíquicos. ¿Valió la pena ese ataque tan violento a la libertad, a la salud y a la vida de la gente? Con el corazón respóndanmelo y pregúntenselo, cierren los ojos. ¿Valió la pena destruir la salud educacional y cultural de niños y adolescentes? ¿Infundirles miedo? ¿Que concurran al colegio con tapaboca sin poder respirar bien esos niños? ¿Valió la pena coartar a los jóvenes años de sus vidas esenciales para su desarrollo? Todo en nombre de combatir el virus. ¿Valió la pena mirar al prójimo con desconfianza, juzgarlo, discriminarlo y segregarlo, cuando antes de la pandemia era tu amigo y era una persona común y corriente? ¿Valieron la pena los conflictos familiares, con cicatrices que no sanaron y no sanarán nunca, y la enemistad de amigos que antes eran fraternos, rompiendo la cohesión y el tejido social? ¿Valió la pena la angustia y desesperación de aquellos padres que perdieron un hijo y no pudieron despedirlo y acompañarlo hasta el final, porque se les dijo que el fallecido contagiaba y porque prohibieron los encuentros y reuniones por un tema de aforo? Mientras esos pobres padres observaban con estupor que se celebraba la marcha de la diversidad. ¿Quién repara esta injusticia? ¿Quién cicatriza este dolor? ¿Valió la pena el cierre de las fronteras, en las que muchos no pudieron despedir a sus seres queridos en el exterior? ¿O participar de algún acontecimiento importante como el nacimiento de un hijo o cualquier otro evento? ¿Valió la pena prohibir a hijos visitar a sus padres ancianos que vivían en una residencia y que muchos de ellos murieron allí y tampoco pudieron despedirlo? ¿Cómo cuidó el gobierno a estas personas? ¿De qué manera lo hizo? Todo eso pasó en pandemia y no nos dimos cuenta. Y hoy como sociedad debemos reflexionar para que no vuelva a suceder. Mi conclusión es que no, que nada de eso valió la pena y que pudimos y debimos hacerlo mucho mejor. Y reitero lo que dije al inicio de la charla. Nunca es bueno atacar la libertad de las personas y la pandemia no fue la excepción. Hasta un próximo encuentro y no se olviden de dudar, pensar críticamente y buscar lo que se esconde, lo que no se ve. Hasta pronto. Una producción de Neurovibes por Blanca DJ.